En un descenso desafiante en el Himalaya, Aterrizaje en la pista 02. ¿Preguntas o inquietudes? No hay preguntas ni inquietudes. un avión de pasajeros se impacta con la ladera de una montaña. ¿Qué está pasando? Fue un momento impactante. Pero cuando la evidencia más importante que sostenían no les ayuda, ¿Es todo? los investigadores buscan muchas respuestas. ¿Podría ser el clima? ¿Pérdida de potencia? ¿Un intruso en la cabina? Pero accidentalmente se descubre una pista valiosa. ¿Podría ser? Apunta a los orígenes de lo que salió mal. ¡Vamos, vamos, vamos! Ese fue un momento clave en esta investigación. Mayday. Catástrofes aéreas. El vuelo 268 de Pakistan International Airlines están en camino a Katmandú, la capital de Nepal. El vuelo de 2 horas y media desde Karachi es uno de los pocos que vuela a la capital nepalí, situada a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Sin litoral, entre China e India, Nepal es el hogar de 8 de los 10 picos más altos del mundo, incluido el poderoso Everest. Katmandú es un destino favorito para los viajeros al Himalaya, muchos de los cuales están preparando la caminata a Nepal para el comienzo de la popular temporada de excursionismo. ¿Me puede dar té, por favor? Enseguida. Entre ellos se encuentra Mitch Hardwick y su amigo Dave Harries, ambos instructores de montañismo en Gran Bretaña. Gracias. Subí con ellos a los Alpes. Ciertamente fueron muy buenos escaladores en diferentes disciplinas en el trabajo alpino. Subíamos a lo más alto de los árboles. Están en camino de escalar Annapurna, la 10ª montaña más alta del mundo. Annapurna es un programa ambicioso, pero no fue insensato. Estaba bien pensado y bien planeado. Hubiera sido un gran momento para ellos. Hubiera sido el viaje de su vida. A lo lejos, ellos logran ver por primera vez los Himalayas. Oye, mira eso. ¡Wow! Por fin. En la cabina de vuelo, el capitán Iftikhar Janjua está al mando. Es un exoficial de la Fuerza Aérea de Pakistán y ahora es un experimentado instructor de pilotos en la aerolínea. El capitán Mohammed Hossein voló alrededor del mundo con el capitán Janjua en muchos vuelos diferentes. Lo conocí por un periodo de unos 5 años. No era nada arrogante, en verdad. Era una persona bastante sencilla. Él era un hombre de familia. Nunca fumó ni bebió. En resumen, era un hombre íntegro. No me gusta cómo se ven esas nubes. El primer oficial es Hassan Akhtar, un piloto junior de la aerolínea, con casi 1.500 horas volando el Airbus A300. ¿Qué tal si mejor nos desviamos? Sí, comandante. De acuerdo. Se acerca el final de la temporada de monzones. Las grandes tormentas siguen siendo frecuentes a lo largo de la ruta. Katmandú, Pakistán 268. Viramos de 10 a 15 millas a la derecha de la ruta para evitar el mal tiempo. Para evitar la tormenta, el capitán Janjua notifica al controlador de tráfico aéreo de Katmandú que cambió la posición de la aeronave del vuelo 268. Enterado. De 10 a 15 millas a la derecha de la ruta. Copiado. Habrá turbulencia. Que se mantengan sentados. Claro, comandante. Señal de cinturones puesto. Estamos a punto de iniciar nuestro descenso a Katmandú. Estamos entrando en una zona de turbulencia. Les pido que permanezcan sentados. El descenso siempre da bastante miedo porque el avión parece estar bajando para siempre. De alguna manera pierdes la noción de dónde estás. Esperamos que sea leve la turbulencia. Bueno, ya vienen las montañas. Entonces, cuando ya estás en la pista, siempre es un alivio cuando el avión se detiene. Tomo el control de aquí en adelante, Akhtar. Sí, comandante. Tengo el control.
Tiene el control. El primer oficial entrega el mando del avión al capitán. El vuelo 268 deja su altitud de crucero y comienza su aproximación a Katmandú. En 1992, el aeropuerto de Katmandú no usaba el radar para rastrear sus aviones. Cada movimiento planeado o no debe ser informado con precisión por la tripulación del vuelo. Si no hay radar, debe haber buena comunicación entre la aeronave y el controlador de tráfico aéreo. Deben comunicarse con mucho detenimiento. Pakistán 268 en aproximación sobre Simra 150. Pakistán 268, descienda a 11.500 pies. No espere demora. Enterado, señor. Descendemos hasta 11.500. El problema con Katmandú es que tiene una cadena de montañas hacia el sur que se debe sobrevolar y luego hay que descender abruptamente para poder aterrizar en el umbral de la pista. Existe el peligro de llegar a la pista demasiado rápido o incluso un poco alto. Las montañas que rodean Katmandú requieren que los pilotos hagan lo que se conoce como una aproximación escalonada. Los pilotos deben alcanzar una serie de altitudes más bajas a ciertas distancias del aeropuerto. Esperemos una autorización de descenso de 16 millas. El ángulo de descenso es pronunciado, por lo que los flaps deben estar a 15 millas. Aterrizando en la pista 02. Atentos a aves. ¿Preguntas o inquietudes? No hay preguntas ni inquietudes. Pakistán 268, informe 16 millas. Viento 180, espere aproximación, cierra. Enterado, llamo a 16 millas, esperando aproximación Sierra. Aproximación Sierra, comandante. Aquí está. Cuida mis niveles. Los detalles de la aproximación escalonada se presentan en una carta para los pilotos. La carta de aproximación está diseñada para que tengas un buen aterrizaje. Tienes que seguirla. Cuando el vuelo 268 comienza su aproximación final hacia Katmandú, los pasajeros y la tripulación se preparan para aterrizar. El sol y el cielo se ven bien. Alfa Charlie Hotel, viento de superficie 20005. Pakistán 268, estamos en 16 millas. 11.500 pies. 16 millas del aeropuerto. Los pilotos informan que su altitud es de 11.500 pies. Enterado, Pakistán 268. Reporte a 10 millas. Enterado, llamo a 106 millas, Pakistán 268. La tripulación avanza por las etapas del descenso hacia Katmandú, aproximándose desde el sur. Deben estar aterrizando en unos 6 minutos. Alfa Charlie Hotel, continúe rodaje número 2. Pakistán 268, estamos a 10 millas. Reporte su nivel. Dejamos 8.500. 8.200 ahora. Enterado, autorizado a final. Reporte 4 millas a pista 02. Lo llamaré a 4 millas, Pakistán 268. Autorizados para aterrizar pista 02. Pista 02. El vuelo 268 ahora está a menos de 10 millas de la pista. El controlador de tráfico aéreo espera el próximo reporte de la posición del vuelo. Pasan 3 minutos. El vuelo 268 debería ya de haber reportado que alcanzaron el siguiente punto. Pakistán 268, reporte posición. Pakistán 268, reporte posición. Pakistán 268, torre. Pakistán 268, esta es la torre. A medida de que pasan los minutos, el controlador de tráfico aéreo llega a una conclusión catastrófica. El vuelo 268 se perdió en algún lugar del Himalaya.
No le lleva mucho tiempo al controlador de tráfico aéreo de Katmandú darse cuenta que el vuelo de Pakistan International Airlines, vuelo 268, se ha estrellado en algún lugar del Himalaya. En cuestión de horas, los restos del avión se encuentran en la ladera de una montaña. El vuelo transportaba más de 20 toneladas de combustible. Y el avión está completamente consumido por el fuego. Las 167 personas a bordo han muerto. Esta noche los investigadores evitan especular sobre el fatal accidente. Aún son peligrosas las condiciones. Nosotros estábamos en el norte de Gales. Las noticias se filtraron en la oficina. No podíamos creer lo que pasó, aunque escuchas que estas cosas suceden, pero cuando le ocurren a las personas con las que tratas todos los días, en años, con las que escalamos las cimas y riscos, en verdad, no lo puedes creer. A medida que las llamas se apagan, Nepal se enfrenta a una realidad escalofriante. Un avión de pasajeros se estrelló cerca de la pista de Katmandú por segunda vez en 2 meses. El primero fue un Airbus de Thai Airways con 113 personas a bordo. El investigador de accidentes canadiense David McNair ya está en Nepal liderando la investigación de Thai Airways. No había habido un accidente en Katmandú en muchos años. Sin embargo, hubo un accidente en el mes de julio. Y luego un segundo accidente de un avión más grande en el mismo lugar. Y fue un momento impactante. Sí, déjalo ahí. En cuestión de horas, el gobierno nepalés inicia una investigación sobre el accidente del vuelo 268. Necesitamos llegar ahí en cuanto el clima mejore. Ocupados y agobiados por la investigación de Thai Airways, los nepaleses piden ayuda a los investigadores británicos. Gracias por venir, Andrew. Andrew Robinson, de la División de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña, es uno de los investigadores asignados al caso. Veamos qué tenemos aquí. Mi papel en la investigación fue observar los aspectos de ingeniería del accidente. Yo tuve que estudiar el sitio, la distribución de los restos en sí, los componentes dentro de él y tratando de averiguar cómo había sido el impacto, si el avión estaba completo al impactarse, ese tipo de cosas. El aeropuerto de Katmandú es el principal centro de la industria turística de Nepal. La presión está en el equipo para descubrir qué causó este accidente lo más rápido posible. Queríamos averiguar, obviamente, si había algo mal con el aeropuerto de Katmandú o en los procedimientos involucrados en los despegues o aterrizajes. Claro, sí, había preocupación dentro de la comunidad de aviación. El gobierno de Nepal despliega al ejército para ayudar a los investigadores a llegar al sitio remoto del accidente, que está a más de 2.100 metros arriba del nivel del mar. Fui parte del equipo para hacer el levantamiento inicial. Fue un viaje bastante peligroso para llegar ahí. Llegamos al campamento base y luego tuvimos que recorrer unos 2 kilómetros por un camino para llegar al sitio. Fue una caminata conmovedora porque mientras caminábamos, la gente iba cargando los restos. Cuando llegamos al fin al sitio del accidente, no se podía reconocer el avión a excepción de la cola. Por supuesto, se podían ver algunas de las pertenencias de los pasajeros tiradas en el suelo. Había un calcetín de un niño, así que eso te relacionaba con las personas que iban en el avión. Pero en este caso, el avión quedó totalmente destruido. Hubo una completa destrucción de la aeronave. El equipo comienza a examinar los restos, pero las condiciones son engañosas. El avión se había estrellado con la ladera de una montaña a unos 47 metros de la cima. Y moverse en el sitio para inspeccionarlo era bastante difícil porque la pendiente era de unos 45 grados. Los investigadores concluyen rápidamente que es demasiado peligroso examinar los restos en el sitio. Los trabajadores eran nepaleses, tuvieron que lidiar con pendientes y tuvieron que trabajar cuidadosamente para asegurarse que nadie resultara herido. A medida que avanza la investigación, una cosa es obvia: la altitud final del vuelo 268. Esa es la ubicación del accidente. 16.5 kilómetros del aeropuerto. El avión chocó con la montaña
A una altura de 2.219 metros. Los investigadores trazan la ubicación y altitud del lugar del accidente. Debajo de la cima. ¿Dónde deberían haber estado? Pásame la tabla de descenso, por favor. Gracias. A 10 millas, de distancia, debería haber estado a 8.200 pies. ¿Cómo golpeas una montaña cuando se supone que debes estar 1000 pies arriba? Se sabe que golpeó la montaña, no hay duda, pero no se sabe por qué estaba tan abajo como para estrellarse con la montaña. A medida que más misterios giran alrededor del vuelo 268, se instala una morgue improvisada fuera del aeropuerto. La gente de Katmandú debe lidiar con una segunda tragedia en pocos meses y aumenta la presión para descubrir por qué sucedió esto. Los soldados nepaleses han recuperado las cajas negras del avión de los restos del vuelo Pia 268. El registrador digital de la grabadora de vuelo, o TFDR, contiene información sobre las operaciones y el rendimiento de las aeronaves. Se ven bastante golpeados. La grabadora de voz de la cabina graba conversaciones entre los pilotos. Ambas cajas serán enviadas a Francia, donde se descargarán y serán analizadas. Las grabaciones de vuelo son extremadamente valiosas para las investigaciones. La parte más importante es que te permite entender la razón que provocó el accidente. Pero hasta que obtengan los datos, los investigadores deben buscar pistas en otra parte. Esperan que el controlador de tráfico aéreo pueda proporcionar alguna información. He revisado las diferentes conversaciones que tuvimos y he estudiado mis notas. ¿Algo que quieras destacar? Tuvieron que desviarse por el mal tiempo. Katmandú, Pakistán 268. Viramos 10 a 15 millas a la derecha de la ruta para evitar el mal tiempo. El controlador les dice a los investigadores que la tripulación reportó algunas nubes de tormenta en el camino a Katmandú. Usualmente es muy brumoso el valle de Katmandú. En la mayoría de las condiciones donde hay montañas, invariablemente hay nubes. Es común en esta época del año. ¿Hay algo más después de eso? Informes de posición estándar, lo típico. Pakistán 268, estamos a 10 millas. Reporte su nivel. Hemos cruzado de 8.200 ahora. Enterado, autorizado. Reporte a 4 millas, pista 02. Lo llamaré a 4 millas, Pakistán 268. Me contactaría cuando estuvieran a 4 millas. Pero nunca supe de ellos después de eso. Ok. Veamos qué nos dirán los restos. Cuando un avión se destruye por completo, todavía se pueden recuperar partes del siniestro. Los investigadores consideran la posibilidad de que el avión volara fuera de control cuando se estrelló. Examinan el lugar del accidente en busca de pistas. Mira esto. El ala derecha impactó aquí arriba. Una marca grande muestra a Robinson precisamente donde las alas golpean la ladera de la montaña. También se da cuenta de que, solo a 1.3 metros debajo de la marca del impacto, la parte superior de un árbol ha sido cortada abruptamente. El ala no pudo haber cortado ese árbol. ¿Entonces qué fue? El avión cortó algunas ramas de los árboles. Eso te permite medir los ángulos de impacto. Luego puedes usar otra evidencia para averiguar qué pasó con el avión. ¿Y qué me dices de los flaps? Completamente extendidos, exactamente 1.3 metros debajo del ala. Para el equipo es una pista crítica. A medida que el Airbus A300 disminuye la velocidad para el aterrizaje, sus flaps se extienden hasta 25 grados. Colgando debajo de las alas, los flaps extendidos cortarían la parte superior del árbol cuando choca contra la montaña. Alas niveladas, sin cabeceo, flaps extendidos. En otras palabras, la exacta configuración de aterrizaje. Y este avión no estaba fuera de control. Flaps 10. Flaps a 10. Indica que la tripulación estaba volando en esa área deliberadamente. Pero lo que era normal era el hecho de que el avión volaba demasiado bajo.
La pregunta es, ¿por qué volaban así? Para responder a esa pregunta, el equipo crea una lista de todos los escenarios imaginables, en función de la evidencia que han reunido hasta ahora. ¿Alguna idea? ¿Pérdida de potencia? Autorizado, pista 02. Pista 02. Pérdida del motor número 1. También estamos perdiendo el número 2. Los investigadores consideran una pérdida de potencia en ambos motores. Ok, cuida mi altitud. ¡Vamos, vamos, vamos! 7800. Vamos a reiniciar. ¡Enciende el motor! Y una rápida pérdida de altitud. 7500. ¡No lo lograremos! Directo a la colisión con la montaña. Robinson estudia lo que queda de los motores del avión. Solo hay una forma de que esto se haya metido tanto. El daño y los escombros en el interior le dicen a Robinson que las aspas del ventilador estaban girando cuando tocaron el suelo. Y un examen más detallado del dispositivo que controla el flujo de combustible muestra que estaban en el ajuste de empuje más bajo, en vuelo desacelerado. Ahí es precisamente donde deberían estar para un A300 que desciende hacia la pista. El empuje de los motores era simétrico y de baja potencia. No hubo indicios de pérdida de control, por lo que fue descartado. Entonces tuvimos que sentarnos y pensar en las razones por las cuales el piloto podría haber estado volando tan bajo. Con falla mecánica descartada. Ok, no fueron los motores. Y el análisis de la caja negra todavía en París. ¿Otra cosa? Los investigadores centran su atención en lo que estaba sucediendo en la cabina. Robert Bohr es un psicólogo de aviación que ha estudiado el curso de esta investigación. Los investigadores de accidentes generalmente abordarán este tipo de investigación como si fueran detectives y van a realizar una amplia gama de preguntas, hipótesis, que tendrán que probar. Ok, ¿qué tal un intruso en la cabina? La irrupción ilegal es algo que nos permea, está en todos lados. Lidiamos con eso cada vez que nos registramos en el aeropuerto. Sabemos que hay probabilidades. El equipo ahora se pregunta, ¿fueron las 167 personas a bordo víctimas de un ataque terrorista? Los investigadores están preocupados de que un acto de terrorismo haya llevado al vuelo PIA 268 a un final violento en el Himalaya. Pakistan International Airlines ha estado en alerta máxima durante más de una década, desde que uno de sus aviones fue secuestrado durante 13 días en 1981. Como resultado, la aerolínea coloca habitualmente guardias armados en rutas de alto riesgo. Había 4 guardias de seguridad en este vuelo. Acuden al registro de pasajeros para obtener más información. Aquí, aquí, aquí y aquí. Como sucede a menudo en los vuelos de Pakistan Airways, había varias personas de seguridad a bordo que probablemente intentarían evitar la irrupción ilegal. El controlador informó que la última llamada de radio del primer oficial, solo 32 segundos antes del impacto, fue tranquila y profesional. Lo llamaré a 4 millas, Pakistán 268. No hay indicios de lucha. Eso nos ayuda a entender que en la cabina de avión las cosas eran muy normales. Los pilotos, por lo tanto, no estaban siendo atacados por un secuestrador. Creo que podemos descartar un intruso. ¿Ahora qué? ¿Sería el clima? En Katmandú las nubes se acumulan tanto, es natural, que se convierten en tormentas eléctricas o nubes tipo cumulonimbus, y se sospechaba que tal vez había una especie de nube como esa en el descenso. Esto es todo desde el momento del accidente. Los investigadores examinan las condiciones climáticas durante todo el vuelo. El informe indica que estaba nublado con posibilidad de tormentas. Pero debido a que la tripulación se había desviado por el mal tiempo,
Katmandú, Pakistán 268. Viramos de 10 a 15 millas fuera de curso para evitar nubes. Es poco probable que entonces volaran en medio de una tormenta eléctrica. Por ahora, el equipo ha descartado todos los factores externos posibles para este accidente. Los flaps desplegados, los motores operando, sin intrusos, sin condiciones climáticas severas al descender. Entonces solo les queda una conclusión. No deben haber sabido que estaban volando tan bajo. Autorizados para aterrizar, pista 02. Pista 02. La siguiente altitud es de 6.800 a 8 millas. Ahora cruzando a través de 7.500. 7.400. ¿Qué está pasando? Está claro en esa situación que los pilotos habían construido una imagen del mundo exterior que no era verdadera y precisa, lo que lleva al accidente. Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué pasó eso. Los investigadores analizan dos posibilidades para la altitud peligrosamente baja del vuelo. O bien ignoraron su carta y estaban haciendo un descenso visual, o de alguna manera leyeron mal la carta. No le veo sentido. No teníamos forma de saber por qué volaban tan bajo, por lo que se convirtió en una cuestión de estudiar los datos y tener una mesa de discusión entre todos. Correcto. Comencemos con el descenso visual. Enterado, Pakistán 268, reporte 10 millas. Enterado, reportaremos a 10 millas, Pakistán 268. Podemos ahorrar tiempo al hacerlo visual. Vigila mi velocidad. Pronto veremos la pista. Desde un punto de vista visual, los pilotos vuelan basándose casi por completo en lo que pueden ver. Sí, comandante. Visual, pista 02. En lugar de una ruta predeterminada. Flaps a 10. Flaps a 10. Flaps a 15. Flaps a 15. En muchos casos, los aterrizajes visuales son más fáciles para los pilotos. Esté atento a la pista. Pero con un mayor riesgo de error humano. ¿Qué está pasando? ¡No! Es posible, pero... en todo el descenso, había demasiada nubosidad. Además, conocían el terreno. El capitán hizo esta ruta al menos 7 veces. El primer oficial 5. Los investigadores concluyen que es muy poco probable que la tripulación de vuelo intente una aproximación visual con nubosidad. Es una llegada complicada. Requiere un descenso cuidadoso, muy escalonado para llegar a la pista de aterrizaje. Y quizás lo más importante, las condiciones meteorológicas no fueron propicias para el descenso visual. Pakistán 268, informe 16 millas. La única teoría que queda es que los pilotos malinterpretaron de alguna manera su carta de aproximación. Aproximación cierre, comandante. Aquí está. Cuida mis niveles. Todo estaba funcionando, técnicamente. No parecía haber ninguna interferencia en la cabina por parte de nadie. Y la única conclusión que sacamos de esto es que, por alguna razón, los pilotos claramente malinterpretaron los datos. Atención. Hay que indagar eso. Los investigadores esperan que los datos de la caja negra del vuelo de regreso de París ayude a resolver el misterio. Observan la ruta de vuelo mientras la tripulación se prepara para aterrizar. Comenzaron su descenso. A 16 millas están a 10.500 pies. Después bajan a 9.500 a 13 millas. 8.200 pies a 10 millas. Y luego bajan rápidamente a 7.500 hasta el impacto, a 7.280. Estos datos revelan un hecho sorprendente. 1000 pies abajo, 300 metros desde el inicio. La aproximación a Katmandú es uno de los últimos lugares en la Tierra donde un piloto correría el riesgo de volar tan bajo. Espera un minuto. Ahí tienes. Perfecta sincronía. Seguían la carta de aproximación, pero un paso adelante. Lo que el avión voló fue más o menos lo que decía la guía. El punto fue que el piloto iba un paso adelante de lo indicado. Él estaba volando a la altitud correcta para la siguiente posición. Este hallazgo fue muy importante, yo creo, para esta investigación.
Estaba ajustando su descenso para alcanzar las altitudes más bajas. No es casualidad. Obviamente, comenzamos a preguntarnos por qué había sucedido esto. Todavía trabajando a la sombra del accidente de Thai Airways solo 2 meses antes. ¿Estamos listos? Escuchemos. Los investigadores esperan que la grabación de voz de la cabina de vuelo de Pakistan Airways aclare lo que sucedió en la cabina en el periodo previo a la colisión fatal. Pero cuando el equipo comienza a escuchar la grabación, reciben una desagradable sorpresa. ¿Es todo? La grabación de voz de la cabina de PIA Vuelo 268 está reproduciendo lo último que los investigadores quieren escuchar. Silencio. Pero entonces... Estamos entrando en una zona de turbulencia. Les pido que permanezcan sentados. La cinta ha grabado los anuncios hechos a la cabina y las conversaciones con los controladores, pero no las conversaciones entre los 2 pilotos. Ok, no hay nada del micrófono de la cabina. Es un gran revés. Regresemos al pizarrón. Sin la grabación completa de la voz de la cabina, los investigadores necesitan encontrar otras formas de entender por qué los pilotos del vuelo 268 volaban 1000 pies abajo en cada escalón de su descenso. Tuvimos que construir una imagen de lo que podría haber estado sucediendo en sus mentes, en la comunicación entre los 2 pilotos, y en ese momento, el comportamiento de ambos, incluyendo al controlador del tráfico aéreo. ¿Qué pasa si el problema es la carta de aproximación? Para evitar las montañas que rodean Katmandú, los pilotos siguen una carta de aproximación del tamaño de una postal grande. Proporciona las altitudes específicas que los pilotos deben tomar a distancias establecidas desde el aeropuerto. Estudian la misma carta utilizada por la tripulación de vuelo. Entonces es, digamos, 8.200 pies la altitud correcta para 10 millas u 8 millas. Difícil de entender. Aún más difícil cuando se trata del tamaño real. El equipo de operaciones pasó mucho tiempo estudiando la carta que la tripulación había estado usando. Concluyeron que había mucha información al respecto. Era un desorden. Los investigadores necesitan saber cómo la tripulación se habría preparado para el complicado descenso. Examinan el diseño de la cabina de un Airbus A300, idéntico al de Pakistan International Airlines. No hay dónde poner la carta de aproximación. Muchas aeronaves tienen pequeños clips en la columna de control para sujetar las cartas de aproximación, pero este avión en particular no lo tenía. Hay un clip aquí, pero solo el capitán puede verlo. Aún así tendría que voltear la cabeza. No creo que lo usaran tanto. Lo más probable es que la haya puesto aquí. El otro sujetador está muy lejos del alcance de cualquier piloto. No se ve mucho mejor. Es casi imposible de leer, y esta palanca tapa la visibilidad de la carta. Descubren que Pakistan International Airlines tiene solo 2 lugares para que los pilotos sujeten sus cartas. Ambas posiciones hacen que sea muy difícil leer correctamente una hoja de papel. Es difícil hacer una referencia rápida si tienes que mirar a la derecha o a la izquierda de la carta. ¿Podría ser? Después, por casualidad, los investigadores descubren una pista clave sobre la mala interpretación de la tabla de aproximación por los pilotos. Si levantas la carta y colocas el pulgar sobre la marca de 11.500 pies para el marcador de 16 millas náuticas, en ese caso, sus ojos veían la siguiente corrección de altura y suponía que esa era la altura correcta, el punto de inicio de 16 millas. Esto definitivamente hace que parezca que 10.500 es la altitud correcta a 16 millas. Robinson finalmente tiene una teoría que puede poner a prueba. Torre de Katmandú, buenas tardes. Pakistán 268, 25 millas a 11.500. Solo unos minutos antes del impacto, el primer oficial informa que se encuentra a 25 millas del aeropuerto, a la altitud correcta de 11.500 pies.
Pakistán 268, informe 16 millas, viento 180, espera la aproximación Sierra. Enterado, llamo a 16 millas, esperando aproximación Sierra. Aproximación Sierra, comandante. Pero cuando el capitán observa la carta de aproximación, su pulgar pudo haber tapado la siguiente altitud correcta. Aquí está, cuida mis niveles. Ahora, en lugar de mantener 11.500 pies, el capitán Yanjua marca la siguiente altitud en la carta. Descendiendo a 10.500 pies. Ajeno a que el descenso de su avión ahora está un paso por delante. La tripulación ha cometido un error fatal sin saber que el avión está descendiendo hacia una colisión violenta con la ladera de una montaña. Así que ahí fue donde todo inició. Los investigadores ahora persiguen la nueva teoría de que los pilotos del vuelo 268 leyeron mal las altitudes en una carta de aproximación confusa. A 16 millas deberían estar a 11.500, pero ellos descendieron a 10.500 pies. El equipo tiene una revelación sorprendente. Pero después reportaron que estaban a 11.500 pies. En la marca de 16 millas, el primer oficial informa la altitud a la que deberían estar, 11.500 pies. Pakistán 268, a 16 millas, 11.500 pies. En lugar de 10.500 pies, la altitud en la que realmente estaban. Los investigadores han descubierto un nuevo misterio que va directo al corazón de lo que salió tan terriblemente mal. ¿Por qué descendieron a 10.500 pies y después reportaron que estaban a 11.500? El equipo de Andrew Robinson regresa a los datos del vuelo con la esperanza de comprender por qué los pilotos del vuelo 268 leyeron mal e informaron equivocadamente sus altitudes de aproximación antes del accidente. La extensión de los slats, un cambio de frecuencia y después los flaps y el tren de aterrizaje. Él estaba abrumado. Es un descenso rápido y pronunciado, y a menos que seas un piloto con experiencia en volar esa ruta o volar periódicamente, sería una prueba de fuego. Descendiendo a 10.500 pies. Iniciamos descenso. Los investigadores ahora creen que la tripulación distraída se acercaba a 16 millas. Motores desacelerados. Slats a 15. Su atención fue consumida por las demandas del descenso complicado. Flaps a 10. Flaps a 10. Flaps a 15. Tren de aterrizaje. El capitán ha llevado a cabo el descenso del vuelo 1000 pies más abajo de lo que debería. Tren de aterrizaje, 3 verdes. Estamos en 16, reporte nuestra posición. Pakistán 268, a 16 millas. Los investigadores piensan que el primer oficial apresuradamente informa mal la altitud en la carta de aproximación. 11.500. Sin verificar 2 veces su altímetro. El capitán Yanjua está demasiado ocupado para notar la diferencia entre las altitudes reportadas y las reales. En una situación tan estresante como el acercarse a ese aeropuerto, la acumulación de presión para el piloto debe ser bastante considerable y su capacidad para asimilar tanta información, percibir lo que sucede a su alrededor, podría ser casi imposible. Escuchemos su siguiente reporte, por favor. Pakistán 268, a 10 millas. Reporte su nivel. Hemos cruzado de 8.500. 8.200 ahora. Cuando hace este reporte, está a 8.100 pies. Hemos cruzado de 8.500. 8.200 ahora. Enterado, autorizado. Reporte 4 millas, pista 0. Ambos pilotos parecen haber cometido errores, pero el controlador aéreo podría haberse dado cuenta y hacer sonar la alarma. ¿Por qué los controladores aéreos no hablaron? ¿Por qué no dijeron nada? Los investigadores se dirigen al aeropuerto de Katmandú para averiguar por qué los controladores de tránsito aéreo no advirtieron al vuelo 268 que volaba demasiado bajo antes de que se estrellara. No sabía su posición exacta. No tenía forma de saber cuál era el terreno debajo del avión.
En este caso, sin radar, es total responsabilidad de los pilotos asegurarse de dónde están volando y cómo aterrizar. También descubrieron que los pilotos que vuelan a Katmandú a menudo informaron estar a altitudes inferiores a las especificadas en la carta. Cuando las montañas están cubiertas de nubes, los pilotos a veces se sumergen debajo de ellas y sobrevuelan este valle de aquí. Hemos cruzado de 8.200 ahora. Si los pilotos del vuelo 268 se hubieran desviado alrededor de la montaña, 8.200 pies serían una altitud segura. La cobertura del radar en esa zona no estaba adaptada. Por lo tanto, era un descenso de procedimiento. Y los pilotos no dependían de la ayuda y guía de los controladores de tráfico aéreo. Eran receptores de información y ellos no guiaban el descenso del avión. Todo comienza con la lectura errónea de la carta, y la espiral comienza en ese punto. Los investigadores creen que finalmente han encontrado una explicación de cómo se fue desarrollando el trágico accidente. Aproximación Sierra. El primer error se comete antes del marcador de 16 millas, donde el capitán probablemente lee mal la carta de descenso. Aquí está. Cuida mis niveles. E ingresa la altitud para el marcador de 13 millas, un paso adelante. Descendiendo a 10.500 pies. Tren de aterrizaje abajo. Tren de aterrizaje, 3 verdes. Estamos en 16, reporte nuestra posición. Después, probablemente distraído por el descenso complicado, el primer oficial informa mal su altitud. Pakistán 268 a 16 millas. E informa dónde deberían haber estado. 11.500. No dónde realmente están. Los investigadores creen que si el capitán se hubiera dado cuenta y verificado esa discrepancia, el resultado del vuelo podría haber sido completamente diferente. En ese momento había margen para corregir y así evitar la tragedia. Pero la investigación sugiere que ellos pensaron que estaban en la altitud correcta y todo surgió a partir de ahí. Y así continuaron el descenso estando un paso adelante. El vuelo 268 permanece a 1.000 pies por debajo de la altitud segura recomendada para lo que queda de su descenso fatal. Hemos cruzado de 8.500. 8.200 ahora. La próxima altitud es de 6.800 a 8 millas. Ahora cruzando a 7.500. 7.400. ¿Qué está pasando? 3 minutos después de haber leído la carta, impactan la montaña. Lo que es sorprendente es que es un descenso muy complicado. Y, a pesar de eso, los pilotos estaban operando eficientemente, pero no de manera segura. Eso es prioridad para los que tripulan un avión. Y eso falló en ese accidente. Al final, si el avión hubiera estado solo unos cuantos pies más arriba, habría pasado la montaña y se habrían salvado 167 vidas. A raíz de la tragedia del vuelo 268, los investigadores hacen una serie de recomendaciones para evitar otro accidente debido a la mala interpretación de las cartas de aproximación. La principal es simplificar la aproximación Sierra en sí, para que sea menos complejo y desafiante. Y sugiere que Pakistan International Airlines instale clips en las columnas de control de todos sus aviones A300. Eran cosas menores como instalar clips para las cartas y la instalación del radar. Son elementos que ayudan a mejorar gradualmente y es de esperar que las cosas mejorarán. Un monumento a las víctimas del vuelo 268 se encuentra al pie de la montaña donde se estrelló. Todavía son recordados por personas de mi generación. Todavía son recordados como personas que dieron mucho, mucho más al mundo del entrenamiento de montañas.